Hola, bienvenidos a este simposio, la quimioterapia, un camino a la vida. Mi nombre es Juan Luis Giraldo, soy ginecólogo obstetra y especialista en reproducción humana. Y vamos a hablar estos minutos sobre el efecto de la quimioterapia en la reproducción, tanto en las mujeres como en los hombres. Entonces es importante entender que la quimioterapia es un gran aliado para los que tienen que enfrentar una patología oncológica, para los que tienen que enfrentar el cáncer. Pero los aliados tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Y la quimioterapia como tal, en su papel de destruir estas células cancerígenas, pues tiene unos efectos secundarios. ¿Cuál es el mecanismo por el cual la quimioterapia destruye estas células cancerígenas? Pues resulta que la quimioterapia tiene un efecto principal y es destruir o afectar el material genético, el DNA, en las células que están multiplicándose rápidamente o creciendo rápidamente. Y particularmente las células cancerígenas hacen eso, se multiplican de una manera desordenada y rápida y por ende la quimioterapia las ataca fuertemente y las destruye, que es lo que todos queremos. Pero hay algunas otras células del cuerpo que también se dividen y crecen rápidamente. Por ejemplo, las células del pelo. Por esa razón, la quimioterapia muchas veces se asocia con la caída del pelo, porque estas células también se afectan. Y por ejemplo, las células reproductivas o las células sexuales, entendiendo como los óvulos y los espermatozoides, que también sufren el efecto de la quimioterapia. Pero hay una gran diferencia entre los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres todos los días producen espermatozoides nuevos. O sea, los testículos tienen una población de células que dan origen a los espermatozoides que constantemente está en división y en formación de nuevas células espermáticas. Entonces el hombre puede reemplazar y recambiar sus poblaciones de espermatozoides. De hecho, el proceso de maduración del espermatozoide desde que es producido en el testículo hasta que está listo y maduro para ser eyaculado se toma aproximadamente unos 85-90 días. O sea que los hombres tienen células reproductivas muy nuevas, muy jóvenes, y pueden hacerlas nuevamente. Pero las mujeres no. Las mujeres en sus ovarios producen óvulos solamente hasta más o menos la semana 21 de vida fetal. De allí en adelante, los ovarios nunca producen un óvulo nuevo, sino que guardan estos óvulos que se produjeron en esa vida fetal para gastárselos durante la vida reproductiva de esa mujer. Esa vida reproductiva inicia cuando esa mujer empieza a tener periodos menstruales, para los 11, 12, 13 años. Esos periodos menstruales se dan porque hay una conexión y una madurez del cerebro con el ovario de esa mujer. El cerebro es finalmente quien comanda los ovarios. Entonces esa madurez hormonal permite que esos óvulos empiecen a madurar y a ser liberados. Entonces va desde ahí hasta que llega la menopausia. Y la mujer generalmente arranca esa vida reproductiva con más o menos unos 300 o 400 mil óvulos en sus ovarios, que están como quietos en su proceso de maduración y desarrollo. Y cada mes de esos 300 o 400 mil óvulos, aproximadamente unos 500 o 1000 de ellos reactivan su proceso de maduración y desarrollo. Y empiezan a competir entre ellos, entre esos 500 o 1000 óvulos, para ver quién es el más fuerte y es ovulado. Ese proceso de maduración o de reactivación se toma aproximadamente 3 a 4 meses. Y en el entretanto, los óvulos se van quedando y se van muriendo, y solo sobrevive uno, que es el que la mujer ovula y libera cada mes. Entonces, una mujer para madurar y liberar uno de estos óvulos se toma más o menos 1000 de ellos, lo cual es bueno porque sale el óvulo más fuerte, pero no es bueno porque los otros 1000 óvulos se pierden. Eso quiere decir que a medida que la edad de la mujer avanza, el número de óvulos en sus ovarios va disminuyendo. No solamente el número, sino también la calidad, porque son células y el paso del tiempo las afecta. Entonces podríamos decir que el efecto de la quimioterapia es más determinante en la mujer que en el hombre, porque el hombre, como les explicaba ahorita, puede renovar esas poblaciones de espermatozoides, pero la mujer, los óvulos que pierde durante el tratamiento de su quimioterapia no pueden ser reemplazados. Entonces voy a tratar de dividir un poco ese efecto de la quimioterapia sobre el hombre y la mujer a partir de este punto. ¿Qué pasa?
En el hombre los efectos de la quimioterapia tienden a ser menores y por lo general esos hombres durante su tratamiento de la quimioterapia y los meses subsecuentes pueden llegar a no tener espermatozoides en el seno, pero con mucha frecuencia recuperan esa capacidad de producir nuevos espermatozoides cuando ese efecto de la quimioterapia pasa. Ahora, es muy importante entender que sigue existiendo la posibilidad de que los hombres queden sin espermatozoides después de una quimioterapia, pero no es frecuente. Y debe tenerse en cuenta que después de esa quimioterapia los hombres deben esperar un periodo de tiempo para buscar un embarazo, que presuponemos que algunos de esos espermatozoides todavía pueden tener efectos deleterios sobre su material genético por efecto de la quimioterapia. Algunas asociaciones recomiendan esperar 6 meses, pero otras son un poco más cuidadosas y recomiendan esperar incluso hasta 2 años después de terminado el tratamiento de la quimioterapia para que un hombre vuelva a buscar o pueda buscar un embarazo. Sin embargo, sí es prudente hacer un análisis de semen antes del inicio de la quimioterapia y análisis de semen periódicos después de terminar el tratamiento para entender la condición o el pronóstico de fertilidad de ese hombre. E incluso puede ser prudente que ese hombre, antes de iniciar la quimioterapia, congele semen para efectos de curarse en salud por si hay una alteración definitiva y no transitoria en la producción de espermatozoides después del tratamiento. Es muy sencillo para un hombre tener precaución o preservar su fertilidad por medio de la congelación de semen antes de iniciar el tratamiento. Es un procedimiento supremamente fácil, supremamente efectivo en el momento de descongelar semen para utilizar esos espermatozoides para tratamientos de fertilidad. En la mujer es un poco diferente. Como decíamos, la mujer tiene una reserva determinada de óvulos y por ende los que pierde durante el tratamiento de la quimioterapia no pueden ser reemplazados. Entonces pareciera que la quimioterapia en el ovario genera distintas cosas. 1. Afecta las células como tal, daña ese material genético en los óvulos. Y hay algunos óvulos que son capaces de reconstruirlo y de repararlo, pero muchos no son capaces de hacerlo. Y eso depende mucho de la calidad y de la edad que tenga el óvulo. Pero además de eso, la quimioterapia afecta los óvulos que ya están como en desarrollo, ¿sí? Y normalmente esos óvulos que están en desarrollo, de cierta manera, generan un efecto de inhibición con los óvulos más primitivos, los óvulos como más chiquiticos que hay en los ovarios. Y cuando se pierden esos óvulos en desarrollo, entonces se pierde ese efecto inhibitorio y los óvulos más chiquitos empiezan a crecer desordenadamente y la quimioterapia los afecta. Entonces de ahí que se pierda tanta cantidad de óvulos en esos ovarios. Ahora, hay algunos agentes quimioterapéuticos que hacen más daño que otros. Por ejemplo, uno de los que hace mucho daño se llama la ciclofosfonina, que es frecuentemente utilizado en el cáncer de seno. Entonces esa mujer va a retomar su función reproductiva de acuerdo con la cantidad de óvulos que le queden en sus ovarios después de la quimioterapia. Y eso depende mucho de su reserva de óvulos antes de iniciar el tratamiento y de su edad, porque la edad es un condicionante grandísimo a la reserva de óvulos. Por ejemplo, si la quimioterapia se da en mujeres de muy corta edad, de 20 años, la mayoría de ellas vuelve a retomar su función reproductiva y su ovulación. Pero si la quimioterapia se da en mujeres de 38 y 40 años, hasta un 80% de ellas van a entrar en menopausia. Se va a acabar su reserva de óvulos y no pueden volver a ovular. ¿Sí? En general, se considera que la quimioterapia tiene un efecto algo así como aumentar en 10 años la edad reproductiva de la mujer. Me explico. Si la quimioterapia se da en una mujer de 20 años, cuando esa mujer salga de la quimioterapia, su función ovárica va a ser parecida a la de una mujer de 30 años. O si la quimioterapia fue a los 30 años, su función ovárica va a ser parecida a la de función ovárica de una mujer de 40 años. Pero si tiene 40 años, va a ser parecida a la de una mujer de 50 años, que ya sabemos que está alrededor de la menopausia. Entonces eso es importante tenerlo en mente. Ahora, uno puede identificar objetivamente la reserva ovárica de esa mujer antes de iniciar el tratamiento con quimioterapia. Por ejemplo, a través de la medición de algunas sustancias como la hormona antimuleriana, que es un producto exclusivo de los óvulos que están guardados en los ovarios para uso futuro. Entonces eso le puede dar una idea a uno de cómo va a ser el efecto de la quimioterapia sobre la función ovárica de esa mujer. Y
hay que explicarles a estas mujeres que es muy probable que su menopausia vaya a llegar más temprano que el promedio de las mujeres que no han recibido quimioterapia. Pero para efectos de preservar la fertilidad en estas mujeres, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo primero que podemos hacer es tratar de preservar los óvulos en estas mujeres desde antes que inicien la quimioterapia. Hoy en día podemos criopreservar los óvulos, que antes, hace muy poco tiempo, no era posible. Hoy en día lo podemos hacer. Entonces esa mujer, antes de iniciar su quimioterapia, puede ir para que se estimulen sus ovarios y se puedan obtener muchos óvulos maduros que se puedan mantener en nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados bajo cero, y que el día de mañana que ella quiera ser mamá pueda utilizar esos óvulos para realizar una fertilización in vitro, para formar embriones en el laboratorio, embriones que luego son transferidos al útero de esa mujer que recibió la quimioterapia. Vale la pena mencionar que la quimioterapia no afecta la función y las condiciones del útero, o sea que esa mujer puede utilizar ese útero más adelante para llevar y para cargar un embarazo. Entonces la criopreservación de los óvulos es una estrategia muy buena para preservar la fertilidad en estas mujeres, pero debe ser hecha con tiempo. Debe consultarse a un especialista en reproducción con tiempo para tener al menos un plazo de 10 a 15 días para poder estimular los ovarios y obtener esos óvulos antes del inicio del tratamiento con la quimioterapia. Ahora, hay algunas mujeres que no tienen la opción de criopreservar esos óvulos por distintas razones, porque están muy jóvenes y todavía no tienen madurez sexual, o sea, su ovario no ha empezado a funcionar, mujeres que no han tenido la menopausia todavía, ¿sí? Esa es una mujer donde no se pueden obtener óvulos por medio de la estimulación de los ovarios, o mujeres que no tienen tiempo, esas 10-15 días para poder estimular sus ovarios y obtener los óvulos, sino que tienen que iniciar el tratamiento rápidamente. En esos casos está la posibilidad de criopreservar el tejido ovárico, de obtener tejido ovárico, guardarlo en nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados bajo cero, y el día de mañana que esa mujer haya terminado su tratamiento, esté ya en remisión, ya no tenga peligro de que vuelva a aparecer la enfermedad, ese tejido ovárico se puede trasplantar al mismo sitio donde originalmente estaba, y pueden ocurrir dos cosas: uno, que ovule de manera espontánea, que tenga un embarazo espontáneo, o dos, que se puedan obtener óvulos por medio de extracción, por una punción, se realice una fertilización in vitro, se formen embriones en el laboratorio y se transfieran embriones al útero de esa mujer. Eso es un tratamiento utilizado con alguna frecuencia en patologías malignas como los linfomas en niñas muy jóvenes, ¿sí? que no tienen todavía función ovárica, que no han llegado a la pubertad, y es una opción para lograr un embarazo más adelante. Ahora, las mujeres que van a iniciar el manejo con la quimioterapia pueden también utilizar una estrategia que todavía es un poco controversial, pero que no tiene tantos efectos secundarios y puede ayudar a que el ovario tenga menos efectos nocivos por la quimioterapia. Y esa estrategia consiste en poner el ovario en reposo, en de cierta manera desconectar el cerebro hormonalmente con el ovario para que el ovario entre en una etapa de reposo y no tenga tanta actividad en el crecimiento de los óvulos, que como sabemos son los óvulos que más se afectan por efecto de la quimioterapia. Esa estrategia se realiza con unos agentes que se llaman agonistas de la GnRH. Y esos agonistas lo que hacen es que bloquean esas comunicaciones hormonales del cerebro al ovario, y los óvulos en los ovarios se quedan relativamente quietos. Se puede utilizar durante todo el transcurso del uso de la quimioterapia para tratar de minimizar ese daño de la quimioterapia sobre los ovarios. Ahora, después de que se termine el tratamiento de la quimioterapia en esa mujer, está recomendado evitar el embarazo durante 6 meses e incluso algunos recomiendan hasta 2 años. ¿Por qué? Porque los óvulos, como ahorita les explicaba, se toman un tiempo en ese proceso de maduración. Entonces, algunos de esos óvulos todavía pueden estar bajo los efectos de la quimioterapia y no queremos que ese material genético de los óvulos esté comprometido y que vaya a generar una alteración genética en los bebés formados en la búsqueda de ese embarazo. Entonces, también es prudente esperar un tiempo después de terminado el tratamiento de la quimioterapia para evitar complicaciones durante el embarazo, de alteraciones genéticas en los bebés, de pérdidas tempranas del embarazo, de partos prematuros,
Y además, pues hay que tener en consideración que uno quisiera dejar un espacio de tiempo para estar seguro de que no haya una recurrencia de esa patología oncológica en esa mujer. Entonces, para redondear la idea, sabemos que la quimioterapia tiene efectos deleterios, nocivos sobre la reproducción tanto en la mujer como en el hombre, que pareciera ser más importantes en la mujer porque la mujer no es capaz de reemplazar sus óvulos como sí lo puede hacer el hombre, pero que hay alternativas hoy tanto para la mujer como para el hombre para preservar su fertilidad cuando están abocados a realizar un tratamiento de quimioterapia para manejar el cáncer. Importante consultar a ti. Muchas gracias.